Le damos la bienvenida a cada uno de aquellos que se han sintonizado, aquellos que se sintonizaron para escuchar una palabra, Señor. Quiero decirle de que este día tengo el hermoso privilegio de llevar esa hermosa palabra y que el Señor bendiga a cada uno de aquellos que se van a quedar para escuchar. Vamos a venir en la lectura bíblica y este día vamos a leer en el libro de Mateo el 8:23. Así que, hermanos, vamos a leer y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leamos hasta el 27, hermanos. Bueno, dice el 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito Padre, da doble porción de sabiduría a cada uno de los que van a escuchar. Y esta mujer inútil, Señor, te ruego que no hable ella, sino que seas tú hablando a través de mí. Señor, te pido perdón desde ya por aquellas palabras que yo vaya a decir que ofendan tu santidad, Señor Jesús. Ahora te pido, Señor, que ilumines la mente de aquellos que van a escuchar y que primero sea la mía, Señor, que sea iluminada, porque, Señor Jesús, nosotros necesitamos mucho de ti. Cada día aprendemos de ti. Cada día, Señor, permítenos ser mejor persona, ser mejores, Señor, tanto para servirte a ti como para servir a aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, Padre, te oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, como usted sabe, estamos en un tiempo de celebrar. Muchos están celebrando la Semana Santa. Y muchos quizás tomen este tiempo para reflexionar un poco acerca del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Así que el tema de esta meditación se llama hombres de poca fe. Y el texto lo vamos a estar meditando en Mateo 8, 23 al 27. Y el propósito del mensaje es que pensemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y que la iglesia necesita avivar el fuego que hay en el corazón de cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesús como Salvador de nuestras almas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya habita en nuestros corazones. En este tiempo que se celebra la Semana Santa, aunque no se sabe con exactitud si fue en esta época o fue antes o después, pero el mundo lo celebra. Unos se van a las iglesias, otros hacen ritos, pero otros se van de vacaciones. Y se van no a pensar en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por salvarnos a nosotros. Se van a disfrutar, se van a hacer cosas que le desagradan quizás a Dios. Pero así es la vida. Pero para nosotros y ellos murió Jesús en la cruz del Calvario, esperando que un día vengan y pongan todas esas cargas a los pies de Cristo. Voy a hacer una pequeña introducción. Dice que Jesús realizó un viaje acompañado de sus discípulos, desde Capernaum hasta el otro lado del lago, llamado
mar de Galilea. Ese mar se dice que es un lago. No vaya a confundirse porque dice al otro lado. Le voy a leer, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice que es un lago, pero tiene las características de un mar, porque aunque es un lago, se levantan olas muy altas. Dice que tiene ese lago, el mar de Galilea, tiene 21 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho. Y tiene unos 48 metros de profundidad. Y está bien abajo porque dice que tiene 208 metros bajo el nivel del mar. Así que se levantan las olas hasta de 7 metros de alto. Ese es un lago que no es mar, pero dice que hace olas como si fuera un mar. Y se levantan tempestades de pronto. Por eso dice en el 24, y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús dormía, pero él estaba sabiendo de que lo que estaba sucediendo. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y pensamos que Dios las ignora. Dios no ignora nada, hermanos. Él lo sabe todo, pero en ese momento su gloria la iba a manifestar haciendo ese milagro grande de que ellos habían mirado tantos milagros durante el tiempo que anduvieron con él, que aún estando él ahí con ellos dormido, ellos tuvieron mucho miedo, porque dice en el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y ahí vamos a encontrar algunas características. El peligro y la ansiedad se apoderó de los discípulos. El peligro, el que miraban ellos que se iban a ahogar, mas no miraron que Jesús estaba con ellos, mas no se dieron cuenta que aunque él durmiera, estaba él con ellos. Y se levantó gran tempestad que las olas cubrían la nave, dice. Entonces, nosotros sabemos que desde el momento que recibimos a Jesús como Salvador de nuestras almas, hemos recibido tantas promesas que desde antes que naciéramos, Dios ya nos cuidaba. Imagínense cuando ya el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso nosotros debemos de confiar que Él tiene cuidado de nosotros. Pero muchas veces nos pasa como a los discípulos. Tuvieron temor, tuvieron miedo. Entonces dice que Jesús dormía con mucha tranquilidad. Jesús dormía mientras ellos se afligían. Entonces, ¿usted cree que Jesús estaba dormido? Sí, puede ser. Él estaba cansado, andaba predicando, andaba caminando. En ese tiempo, hermanos, no habían vehículos, no habían trenes, no habían aviones, todo se hacía a pie. Entonces él caminaba grandes distancias y en su cuerpo físico él sentía cansancio y sentía sed y sentía hambre, porque él es dos naturalezas en un solo ser. Y es Dios, 100% Dios
y es 100% hombre. En ese tiempo, él sufría y sentía como hombre, pero su naturaleza divina siempre estaba con él. Pero me imagino que él estaba durmiendo tranquilamente porque sabía que su Padre Celestial estaba pendiente de lo que él le estaba pasando. Su Padre estaba pendiente de él y él estaba durmiendo tranquilamente, descansando en los brazos de su Padre Celestial. Muchas veces nosotros, cuando hay momentos que quizás confiamos, voy a decir yo, no sé, creo que más de alguno me va a comprender. Hay mucho cansancio en este cuerpo físico y a veces me abruma diferentes problemas, diferentes tormentas que pasan por mi vida, diferentes enfermedades, problemas emocionales, familiares, que agobian el ser humano, agobian mi humanidad. Pero cuando yo pienso y razono un poquito y yo digo, bueno, de nada sirve que yo me aflija, de nada sirve que yo esté muy abatida, porque este problema yo no lo puedo resolver. Y yo le digo, Padre, pero eso viene siendo como a las 2 a las 3 de la mañana, hermano, no crea que es tan temprano. Y yo le digo, Padre, mira, en tus manos yo deposito todos esos problemas con mi familia, de enfermedades, diferentes problemas. Por favor, dame sueño, que yo duerma y que se me olvide y que yo mañana ya no piense tanto en lo que está pasando en el mundo y en lo que me está pasando a mí y en lo que está pasando en mi familia. Déjeme decirle que si no suena la alarma, yo amanezco durmiendo hasta bien tarde. ¿Por qué? Porque esa paz y esa tranquilidad que yo perdí al estar pensando tantas cosas que me quitaba el sueño, eso me lo regala mi Padre Dios. Y yo pienso que el Señor Jesús estaba haciendo lo mismo. Él sabía que su Padre estaba pendiente de él. Así que, hermanos, en el segundo punto dice que Jesús dormía con mucha tranquilidad. Jesús confía que su Padre cuidaba de él. Nosotros podríamos gozar de esa paz y tranquilidad tan solo confiando un poquito en nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, en el tercer punto dice que los discípulos con mucho ruego lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos. Muchas veces nosotros tenemos problemas y no nos acordamos que hay un ser grande, grande, poderoso, que tiene la solución a todo. Y nos afligimos y nos abatimos. Entonces lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Cuando el temor, las enfermedades, las tormentas y todas las ansiedades que nos agobien de este mundo, nosotros lo que debemos de hacer es clamar con ruego y con súplica al Señor Jesús, y Él nos ayudará. Él está presto para ayudarnos, hermanos, pero muchas veces tenemos problemas y quizás confiamos más en irle a contar, a pedirle ayuda a una persona que en venir a Cristo Jesús. Cuando ya no hay salida, entonces venimos y hablamos con Él. Y Él es tan bondadoso, tan amoroso, que de inmediato Él nos ayuda a resolver nuestras dificultades. Dice que el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y les dice, los
les dice en el 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos, cuando nosotros estamos padeciendo problemas, que sentimos que ya no tenemos salida y que nos está ahogando y que nos está asfixiando, siempre detrás de cada noche hay un hermoso amanecer. Y ahora lo que nosotros estamos viviendo, un año ya de pandemia, muchos han perdido a sus hijos, sus esposos, sus papás, sus mamás. Otros han perdido sus trabajos. Muchos han cerrado, muchas empresas han cerrado. Pero ¿sabe qué? La misericordia del Señor siempre está ahí para ayudarnos. Y esperando muchos con ansiedad la vacuna, pensando que eso nos va a librar. Nosotros debemos de confiar en lo de la ciencia porque también el Señor la dejó. Pero primeramente debemos de poner nuestra confianza en el Creador de todo. Porque Él es quien nos va a librar a nosotros de cualquier enfermedad. Sé que algunos de los hermanos y amigos que sintonizan, que se ponen en sintonía con nosotros, se han enfermado. Pero Dios les ha dado una oportunidad más de vida. Les ha dado una oportunidad para demostrarles que aunque sintieron que ya se los iba a llevar el Señor, ahí están. El Señor los ha dejado. Siempre cuando nosotros le pedimos a Él, y es su santa y divina voluntad, Él nos va a ayudar a salir de esas tormentas que son ocasionadas muchas veces por nuestras decisiones, pero a veces el enemigo está tratando con nosotros, pero el Señor se lo permite para que nosotros clamemos a Él con desesperación y ruego. Porque cuando nosotros tenemos todo, quizás nos acordamos bien poquito del Señor. Mas cuando estamos en dificultades es cuando más pegadita estoy yo con mi Cristo. Cuando estoy enferma es cuando más pegadita estoy con mi Cristo. Y muchas veces, hermanos, no me va a decir que miento. Nosotros somos hijos muchas veces desobedientes. Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en enfermedad, clamamos y rogamos y decimos. Nosotros siempre clamamos, pedimos y pedimos. Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos nosotros a dar? ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a dar, a trabajar en la obra del Señor para engrandecer su reino? Muchas veces solo dame, dame, dame. Y Dios es tan bondadoso y tan bueno que nos ama tanto, que por esa razón mandó a su Hijo a morir en una cruz del Calvario. Por amor. Pero nosotros a veces somos hijos desagradecidos. A veces nos alejamos de Él por alguna cosa muy leve, nos alejamos de sus caminos. A veces nos alejamos porque no nos trataron bien en la iglesia, nos trataron con indiferencia y a veces porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como nosotros decimos y no queremos someternos a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si pedimos, también estemos dispuestos a darle al Señor. Quiero hacer un breve paréntesis y decirle algo. Yo pasé como 7 años con una demanda en la cual yo sobreviví por la misericordia del Señor. Tenía para el gas y venir a la iglesia. No sé, Dios siempre puso algo para que yo siempre tuviese para ese gas y venir a la iglesia. Pero yo hice un trato con Él
Y muchos me decían que yo solo aquí pasaba, mi familia me decía que yo solo aquí pasaba. Yo hice un trato con el Señor y le dije, Señor, yo no estoy devengando un salario, yo no estoy agarrando dinero, pero yo no puedo diezmarte, pero sí te prometo que lo que yo no puedo diezmarte, te voy a dar mi tiempo y te voy a servir todo lo que las fuerzas y mis energías puedan. Y aunque me decían que yo solo aquí pasaba en la iglesia, yo les decía, ustedes no saben el trato que yo tengo con mi Cristo. Ustedes no saben lo que yo hablo con Él. Y yo, la verdad, es el tiempo que tuve gozo en mi corazón, aunque no tenía dinero, debía la renta, debía mis tarjetas, debía muchas cosas, pero siempre hubo gozo en mi corazón, porque aunque yo venía a veces bien atribulada, cuando yo llegaba a la iglesia se me olvidaban todos mis problemas. Ahí los dejaba yo afuera. Antes de entrar, yo venía a servirle a mi Cristo y lo hacía con mucho gozo. Y sabe que da tanto gozo servirle al Señor después de un día cansado de servicio. Y uno dice, un día más, Señor, que te serví. Un día más que pude estar en tu casa. Y en ese momento el cansancio se va de nuestros cuerpos. Se renuevan nuestras fuerzas porque el servicio al Señor no cansa. El servicio al Señor nos llena. El servicio al Señor nos da la confianza de que Cristo está con nosotros. No hay mejor lugar, hermanos, que estar en la iglesia y servirle al Señor. Aquellos que nunca han servido, yo les invito a que vengan y sirvan. No espere que venga el líder, un líder de diferente ministerio y le diga, no, usted hágalo de servirle al Señor por agradecimiento, hermanos. Nosotros tenemos tantas cosas que agradecerle al Señor que no tenemos una forma como pagarle, más sirviéndole de todo nuestro corazón y con nuestra voluntad. Así que, hermanos, les invito a que usted le sirva al Señor. Dice que algunas veces seremos reprendidos por el Señor. Algunas veces Él nos llamará a la atención. Algunas veces utilizará a alguien que quizás no es ni cristiano para decirnos que estamos haciendo mal. Y en ese momento nosotros debemos de tener la sabiduría para poder decir, sí, me estoy equivocando. No enojarse con aquella persona que le dice, mire hermana, mire hermano, usted ahí está haciendo mal, porque Dios tiene sus formas como reprenderlo. Pero más que todo, si nosotros leemos la Escritura, nosotros allí vamos a encontrar que Dios nos habla. Si queremos un consejo y cómo buscar un trabajo, allí encontramos en la Escritura consuelo. Y tenemos ahí también que a través de la lectura en la Escritura, nosotros encontramos las promesas que Dios tiene para nosotros. Encontramos que las promesas que Jesús hizo ayer son para hoy y son para mañana también. Pero debemos de buscarlo a Él en oración. Debemos de buscarlo a Él con súplica. Miren, los discípulos dice que se levantaron y fueron, ¿cómo? Con ruego. Fueron y le rogaron que los salvara. Y Dios en su inmensa misericordia, imagínense, Él recibió una súplica de los discípulos que le dijeron, sálvanos que perecemos. Y nosotros, yo no fui a buscar a Jesús, yo no le fui a decir, sálvame. No,
Él vino a rescatarme a mí del mundo a donde yo andaba. Él vino con ese amor inmenso y me habló a mi mente y a mi corazón y me rescató, me libró de ese mundo tempestuoso en el cual yo decía que vivía bien, porque yo hacía lo que los demás hacían, pero decía que hacía lo correcto. Más cuando yo me vi en dificultades, yo le decía, no sabía quién era el Padre, no sabía quién era el Hijo, no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo le decía, Dios, ¿qué hice yo de malo para merecer estar pasando por la situación en la que yo estoy viviendo? Imagínense qué blasfemia tan grande yo hacía diciéndole al Señor, ¿qué había hecho yo de malo? Hermanos, cuando yo fui rescatada de ese mundo, reconocí que yo a toda mi vida había hecho cosas malas, que yo todo lo que había hecho no era bueno. Yo había sido malcriada con mi mamá, con mi papá, muchas veces les había castigado a mis hijos y todavía en ese momento yo decía, qué barbaridad lo que yo hice, si toda mi vida fue un error, toda mi vida lo hice mal. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué hice de mal para estar pasando por esta situación difícil en la que vivo? Pero Dios con ese inmenso amor me dijo, no, lo hacías porque no me conocías, pero ahora tus ojos espirituales se han abierto para que veas todo lo que hiciste. Y como dice la palabra del Señor, que todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que cuando nosotros venimos al Señor, debemos de aprender y reconocer que todo lo que hicimos, esa vida era de pecado, era de vanidad, era de soberbia. En mí había soberbia y quizás todavía hay, pero cada vez el Espíritu Santo me lo recuerda que debo de irme quitando eso. El cambio es en nosotros a través de leer la Escritura, porque ahí nos miramos nosotros confrontados con el pecado que hacemos. Siempre vamos a cometer pecado, hermano, pero yo pienso en mí, en mi manera de ser, que el pecado que yo que cometí ayer, no cometerlo ahora, no repetirlo, porque cuando uno hace la misma cosa mala otra vez y otra vez y otra vez, entonces yo estoy poniendo de menos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por mí, por usted, por todos aquellos que todavía no le conocen. Pero cuando ya uno le conoce a Él, dice que todo eso ofende la santidad de Dios. Así que, hermanos, vamos a ver algunas cosas que nosotros somos reprendidos algunas veces. Yo he sido reprendida grandemente porque siempre peco, siempre hago cosas malas. Pero dice que el Señor reprendió a los discípulos por no tener confianza en Él. Ellos tuvieron temor, aún sabiendo, pero quizás en ese momento se les olvidó, que Jesús estaba con ellos. Muchas veces sucede con nosotros, cuando tenemos problemas, nos invade la depresión, el desánimo, se nos olvida que Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros, hermanos, y cuando nosotros entramos en desánimo,
Yo he entrado en desánimo, pero yo logré salir. Me estaba entrando en depresión debido a que no podía trabajar. Se alargaba cada vez y cada vez mi problema. Yo estaba entrando en depresión, pero un día yo dije, bueno, ¿y yo? ¿Por qué estoy entrando en depresión? Si hasta aquí durante este tiempo Dios me ha sostenido y no me ha faltado nada, y no he dejado de comer ni un día, no he dejado de ir a la iglesia ni un día de servicio, ni un día de escuchar el servicio, y entonces ¿ahora qué me pasa? Pero ¿sabe qué? No estaba reflexionando yo, estaba siendo el Espíritu Santo que estaba hablando a mi vida, porque la verdad, si yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, ¿por qué estaba sintiendo eso? ¿Sabe por qué? Porque no le estaba escuchando, porque no le estaba poniendo atención, porque no estaba leyendo. Cuando leía la Biblia, quizás yo no lograba concentrarme bien. Quizás la leía así, solo por leerla, pero no me concentraba. Más gracias al Señor Jesús que logró sacarme de ese estado en el cual yo me estaba entrando. ¿Pero por qué me estaba entrando yo ahí? Por negligente, porque no estaba poniendo atención a su palabra. Por eso estaba yo cayendo en esa depresión y en esa cuestión. Y déjeme decirle, la depresión va por niveles. La depresión, yo hice un test de 800 preguntas y lo que estaba mirando yo en las noches estaba en ese test. Entonces yo dije, no es necesario que yo me sumerja en esto si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo sé que Él puede liberarme de eso y de mucho más. Y gracias al Señor, yo salí de eso. Así que yo le puedo decir, me sentí duramente reprendida en ese momento, porque yo no estaba confiando en que Dios me iba a sacar de esa. Estaba metida yo en mi problema y estaba dando vueltas y estaba dando vueltas. Sentía que la tormenta de ese problema me estaba asfixiando, pero yo no quería salir quizás de eso. Pero fue un momento en el que Dios habló a mi vida, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y yo sentí que me dijo en mi mente y en mi corazón, un hijo mío va a tener depresión, una hija mía va a estar así. Levántate, levántate. Y eso me sirvió, hermanos, para salir de ese estado depresivo, de desánimo en el cual yo había caído. No duré mucho tiempo, quizás unos 3 meses, en el cual no quería hablar con nadie, no quería recibir llamadas, me encerraba, solo me animaba el venir a servir a la iglesia. Si yo no hubiese estado en ese estado sirviendo a la iglesia, sirviéndole al Señor, quizás me hubiera durado más tiempo, pero Dios me sacó de eso. Y si me sacó a mí, puede sacar a cualquiera que esté pasando por ese estado. Si me sacó a mí y le habló a su mente, quizás esta mujer inútil en este día le está diciendo a usted que está pasando por ese problema depresivo, porque ha perdido a su papá, ha perdido a su mamá, perdió a su hijo, perdió a su esposo, perdió el trabajo, le quieren sacar de la casa donde vive porque no pasa la renta. Y yo le puedo decir, Cristo tiene la respuesta, Cristo tiene la solución a todo eso. Así es que, hermanos, dice que le reprende a los discípulos antes de salvarlos. Y les dice, ¿por qué teméis vosotros, mis discípulos? Como quien les dice, mírenme, aquí estoy yo. ¿Los he dejado solos alguna vez? Jesús les dice, ¿por qué tenéis miedo, mis discípulos? Ahora, esa reprensión, tomémosla para nosotros, que nos dice nuestro Señor Jesús, ¿por qué tenés miedo si yo te he tomado por hijo? Tú eres mi hijo.
¿Por qué estás así? Entonces, debemos de tomar esa pregunta y esa reprensión para nosotros y levantarnos de ese estado en el cual, levántese usted que está en depresión, levántese. Si usted perdió algo, Dios tiene algo bueno para usted, pero levántese de ese desánimo, levántese de eso que siente. Si no tiene trabajo, dice que hay un dicho que dice en el mundo, hay 5,000 puertas en California para usted. ¿Cuántas fue a tocar? No las ha tocado a las 5,000. Más de alguna de esas se le va a abrir y usted va a tener un trabajo digno para un hijo, una hija de Dios. Así que, hermanos, sigamos adelante, no desmayemos. Y dice, después reprende los vientos y al mar. La naturaleza le obedece y hay calma. Cuando usted y yo estemos en medio de las tormentas, en medio de aflicción, en medio de las enfermedades, nosotros despertamos a Jesús, por lo cual Él nos cuida y cuida de nosotros y cuida de todo lo que está en nuestro entorno. Cuida a nuestra familia, a nuestros hijos y cuida todo aquello que Él sabe que nosotros amamos y necesitamos. Así que, hermanos, a confiar en el Señor y a decirle gracias por tantas misericordias derramadas en nuestras vidas. Dice que el mar le obedece. Imagínense que la naturaleza le obedece y muchas veces nosotros los humanos, sus hijos, no le obedecemos. Imagínense que la naturaleza le obedece y muchas veces nosotros, sus hijos, no. Porque a veces nos vamos a lugares que no deberíamos de ir. Y a veces eso nos acarrea que caigamos en esas cosas que sentimos que las olas se levantan en contra de nuestra. Entonces, dice, con cuánta facilidad, con solo su palabra, los vientos y el mar se calmaron. Y eso pasa con nosotros. Debemos de confiar en su palabra, en sus promesas que hay en la Escritura para nosotros, sus hijos, para nosotros que creemos en Él. Con cuánta eficacia sobrevino grande bonanza. Nosotros esperamos, los que hemos creído en Jesús, que después de que pase esta pandemia, habrá bonanza en cada vida que confía, en cada ser humano creyente en Cristo Jesús, que confía que Él, después que pasemos esta pandemia, o viene Él por nosotros y nos lleva al reino celestial, pero que vamos a estar mejor porque Él nos va a librar de todas esas cosas. Si nos ha librado hasta hoy, Él nos ha sacado en victoria y seguiremos en victoria. Seguimos en victoria. ¿Y con quién seguimos en victoria? Con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que, hermanos, nosotros vamos a decirle al Señor cuán grande es. Sea que estemos en dificultades, sea que estemos en problemas, sea que tengamos o no tengamos, nosotros debemos de confiar en nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, para ir concluyendo con esta pequeña meditación, dice, confía en Jesús, que Él es el mismo de ayer, el de hoy, el de mañana. Por los siglos de los siglos, Él es. Él ha sido, Él es y será. Para el creyente, esto es para los creyentes. Si quieres ser feliz, no dudes de sus promesas. ¿Quieres ser feliz? No dudes de sus propósitos de amor. Y esto es para el pecador. Usted que no ha recibido a Jesús como Salvador de su alma, si usted quiere ser salvo y ser librado de esas tormentas que agobian su vida,
lo que tiene que hacer es escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra y confiar en Él. Dios nunca llama a su hijo para hacerlo infeliz. Dios nos está llamando para hacernos felices y tiene muchas bendiciones que quiere darnos a nosotros. Pero muchas veces cerramos nuestros oídos, no queremos escuchar su palabra. Bendito Cristo, en este momento precioso, te damos gracias porque nos permitiste un día más estar en tu casa. Un día más nos permitiste, bendito Cristo, estar aquí delante de tu presencia. Señor Jesús, abre la mente de aquellos que todavía no te conocen. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña oración con usted, amigo, con usted que no le conoce, con usted que lo está agobiando los problemas, a usted que siente que está solo en el mundo, pero usted no está solo. Hay un Dios que lo ha cuidado desde antes que naciera. Hay un Dios que mandó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por salvarlo a usted y a mí de esas aflicciones y esas dificultades. No le voy a hablar de un cambio de iglesia, de un cambio de religión, porque mi Cristo no es una religión, es una relación personal de Él con el hombre. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, en este momento precioso, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, para que el Espíritu Santo entre y more en él. Y te doy gracias por haber mandado a tu Hijo amado a morir en mi lugar, un lugar que me correspondía a mí por ser pecador. Pero a ti, Padre, por amor a mí, tú mandaste a tu precioso Hijo, a tu amado Hijo, a tomar mi lugar. Gracias te doy por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por salvar mi alma en este día. En el nombre de Jesús te doy gracias por el sacrificio tan grande de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, por este día y porque me has permitido estar delante de tu presencia y hablar de ti, porque tú eres amor, porque tú eres Dios, porque tú eres grande en misericordia y quieres bendecirnos. El Señor les bendiga grandemente y ricamente. Confíen en el Señor y bienvenidos a la familia del Señor.